Bueno, Gaby, ¿estás del otro lado? Estoy del otro lado, como siempre, y vamos a hablar ahora de algo que se firmó en las últimas horas, un duro documento contra el gobierno, que fue firmado por unos 300 intelectuales, científicos y periodistas que aseguran que la República Argentina está viviendo una infectadura, que dicen que la democracia está en peligro. Son 300 intelectuales, científicos, periodistas de distintos ámbitos, los intelectuales y científicos, por ejemplo, por nombrarte y nombrarles a la audiencia algunos, nosotros ya lo hemos leído, Mariana, están Sebrelli, Cobaldov, Brandoni, Tonelli, Liliana de Riz, junto a Sandra Pita, recuerdan que investigadora del CONICET, y también representantes y referentes de otras universidades del país, que han firmado este duro documento, porque consideran que esta democracia realmente está en peligro. Es un duro documento contra el gobierno, que, reitero, sostienen que la Argentina vive una infectadura. Y otros de los científicos y de las personas que ha firmado este documento es un médico, un científico que ha estado también en nuestro programa. Estamos hablando del doctor Diego Bernardini, que lo tenemos en línea, ¿verdad? Diego. Sí, buenos días, ¿qué tal? Buenos días, Diego. Bueno, vos te has sumado a este duro documento que se ha firmado en las últimas horas con otros destacados y prestigiosos científicos del país. ¿Por qué lo firmaste y por qué creen ustedes que la democracia está en peligro? Bueno, mira, yo lo primero que quisiera aclarar es que esto no es un documento, o por lo menos yo lo interpreto como que no es un documento en contra del Estado, sino a favor de la democracia. Bien. Yo creo que llevamos 72 días de cuarentena, de unas medidas de cuarentena que fueron bien tomadas en su momento, que se han visto los resultados, pero donde es necesario empezar a dejar la mirada y el análisis y todo lo que tiene que ver con la política pública que está rodeando a esta medida desde la visión de la infectología. La pandemia efectivamente comenzó con un agente infectocontagioso. Comenzó siendo un problema de salud, un problema infectológico que después se transformó en un problema sanitario. Pero hoy estamos hablando ya de un problema que es social, que está afectando al desarrollo, no solo por las medidas que ya se están viendo que van a afectar el Producto Bruto Interno, sino porque ya se está viendo, y no solo en Argentina, sino también en muchas partes del mundo, movilizaciones sociales que reclaman de alguna manera una salida. Aquí lo que estamos viendo es que así como se tomó una medida adecuada, que fue el ingreso a un confinamiento preventivo y, digamos, y de alguna manera solidario, lo que no se está viendo es lo que se vio en otros países, que inmediatamente después de la declaración de un confinamiento se empezó a trabajar en un plan de desescalada o de salida. Entonces, Diego, discúlpame, a mí me parece también, que es importante fuertes críticas, lo escuchábamos en el programa anterior, que hay un Me parece que no te escucha. A ver, Diego, ¿ahí escuchás? Ahora sí, perfecto. A ver, Gaby, decías. No, que yo lo que decía, que me parece que el documento es crítico respecto también al desequilibrio que hay hoy por hoy entre los poderes, ¿no? Que se ha desmantelado, porque solo funciona el Ejecutivo. Totalmente de acuerdo, pero esto es algo que cualquiera que tiene un mínimo de información se da cuenta. Hoy hay una concentración exagerada de poderes en el Poder Ejecutivo, no se entiende lo que está pasando con el Congreso y mucho menos con el Poder Judicial, y esto me parece que es peligroso, porque hay antecedentes de abusos de poder que se han dado, no solo en Argentina, sino esto es algo que también se ha criticado en otras partes del mundo. Hoy España tiene un frente de conflicto en la política interna abierta muy grave, y lo mismo ha pasado con el presidente Trump, que se enfrenta a elecciones este año. Entonces, me parece que tenemos que ver también qué está sucediendo en otros escenarios, pero por supuesto sin olvidar nuestra propia historia, y esto tiene que ver con la pluralidad de opiniones. No puede ser que porque haya un grupo que presenta un llamado de atención, un disenso, se esté, digamos, de alguna manera o ninguneando, o se esté descalificando, o se esté simplemente no dando lugar a una oposición que caracteriza todo proceso democrático. ¿Y cuál es el objetivo que ustedes se plantearon, Diego, al momento de hacer esta declaración que vos decías, no es un documento en contra, sino a favor de la democracia? Es un llamado de atención. Es un llamado de atención porque hoy Argentina tiene que empezar a pensar
en el costo-beneficio, que es algo en lo que pensamos permanentemente los médicos. Hoy estamos evitando muertes por COVID, de alguna manera estamos previniéndolas, porque esto es importante. La pandemia, el confinamiento, podríamos decir que salva vidas de alguna manera, pero lo principal es que estamos ganando tiempo. Hoy las unidades de cuidados intensivos de nuestro país están aproximadamente llenas en un 25-30%. Bueno, ya ganamos un tiempo para preparar, en la medida que se pudo, un sistema de salud. Ahora empecemos a pensar en otras cuestiones, empecemos a pensar qué pasa con esas consultas médicas de crisis coronarias, de accidentes cerebrovasculares, de alteraciones de la glucemia, que no están apareciendo en las guardias. Empecemos a pensar en la pobreza y la vulnerabilidad, que cuesta vidas. Empecemos a pensar en los trastornos de la salud mental y en las tasas de suicidio, que se saben que aumentan con confinamiento. Empecemos a pensar en las víctimas de violencia doméstica, las mujeres, pero también las personas mayores que sufren maltrato y abuso. Bueno, estos son elementos que escapan muchas veces a la visión de los infectólogos. Entonces, acá me parece que tenemos que hacer como se está haciendo en otras partes del mundo. Tenemos que pensar en ingenieros, en antropólogos, en cientistas políticos, en sanitaristas que sepan de salud pública y no en infectólogos que tengan cierta formación en salud pública. Entonces, necesitamos una visión más amplia y más solidaria. Sí, por lo pronto, no sé si me escuchás, Diego, si me escuchan ahí en el piso, sí. Me parece que si se ha abierto, por ejemplo, en Mar del Plata, la apertura de pequeños comercios, se le ha dado a ciertas industrias también la posibilidad de trabajar con los recaudos suficientes. ¿Por qué no pueden trabajar los abogados? ¿Por qué no puede trabajar el Poder Judicial? ¿Por qué no puede trabajar la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores? ¿Por qué no pueden trabajar los poderes? Como te vuelvo a decir, lo que está pasando con el Poder Legislativo realmente a mí me parece alarmante, sinceramente me parece alarmante lo que está pasando no solo en la Cámara de Diputados Nacional, sino también en el Senado. Pero después hay otra cuestión. Están trabajando de manera remota, se implementó este nuevo sistema, ¿no? Sí, por eso, pero ¿cuánto tiempo pasó hasta que se implementara ese nuevo sistema? Eso es cierto. ¿No? Por otro lado, Mar del Plata lo ha hecho muy bien. Mar del Plata claramente lo ha hecho muy bien, es una ciudad con una población importante que al mismo tiempo es destino turístico y realmente las medidas han mostrado que el confinamiento, el cierre que hay en Mar del Plata ha actuado muy bien. Ahora, también hay un tema, el frío está llegando a Mar del Plata, tenemos una población de personas mayores que es muy importante, tenemos más de 200 residencias de larga estancia o residencias de personas mayores. A ver, si ustedes me preguntan a mí, el virus en algún momento lamentablemente va a entrar a Mar del Plata. Ahora, hasta tanto, tenemos que no solo estar preparados, sino que también tenemos que empezar a pensar cómo reactivar eso que ustedes mencionaban, una actividad económica que al mismo tiempo nos prevenga de todo lo que tiene que ver con pobreza, con endeudamiento familiar, con vulnerabilidad, lo cual esa es, digamos, la segunda o la tercera ola de la pandemia desde el punto de vista social. Hola Diego, Gustavo Blanco habla. Me parece que Gustavo, ¿cómo te va? Me parece que yo quiero rescatar un concepto que ha dicho que es muy muy importante, ¿no? Que ya pasó el tiempo para que nos preparemos para lo que va a venir. Exactamente. Esa es la clave del concepto que desarrolló. La clave es esa. Ya, porque ¿para qué se hace esto? Se hace para preparar los sistemas de salud. Ya está preparado. Hay un hospital modular vacío al lado del hospital interzonal y hay un 20% de ocupación de camas de terapia intensiva, menos, ¿no? Por casos de infectológicos. Y yo creo que, como él bien decía también, lo quiero rescatar esto, porque los infectólogos tuvieron que opinar en un momento. Ahora, después vino el momento de los epidemiólogos, y ahora viene otro momento. Son diferentes momentos de aconsejar y para tomar decisiones. ¿Quién iba a dudar de que un infectólogo no tenía que explicar esto y tomar las medidas necesarias? Ninguno iba a dudarlo. Ahora, llegó el momento de otras medidas y de otros profesionales ahora. Más en una ciudad como Mar del Plata, que es la ciudad con más alta tasa de desocupación en el país, digamos.
Hay un estudio que se hizo en China, en una ciudad, no me acuerdo cuál es. A las 2 semanas de confinamiento, en las redes sociales de lo único que se hablaba ya era de depresión, de tristeza, eran datos negativos eran. A las 2 semanas, nosotros llevamos 72 días. Totalmente de acuerdo, Gustavo. Mira, ese estudio de China es un estudio que asoció la palabra infodemia, que es esa intoxicación. Es un estudio que tomó a 5.000 personas, y no solo ese, hay estudios hechos, por ejemplo, a partir de lo que fue la pandemia del SARS en el 2003, que mostró que el 30% de las personas que sufrieron confinamiento salen con síntomas compatibles con estrés postraumático, irritabilidad, insomnio, mal humor, deterioro cognitivo. Totalmente de acuerdo. A ver, hay dos cuestiones que esto es muy importante, sobre todo para aquellos que tienen toma de decisión política. El encierro aumenta el nivel de conflicto. Esto es clarísimo, se vio en todo el mundo. Y segundo, a medida que se prolonga la restricción de las libertades, el componente psicosocial en la salud también aumenta. Entonces, vos fíjate, te voy a dar un ejemplo. Hace 48 horas me llamó Gladys, vive allí en Mar del Plata. Tiene 2 hermanas y una madre de 84 años con 2 cuidadoras. Y me dice, ¿qué pensaba de sacar a la señora en su silla de ruedas a dar una vuelta a la manzana? Porque se encontró que con una de las cuidadoras ya hay cierto grado de conflicto. Bueno, acá pensemos en el costo-beneficio. Si a esa señora se le mantiene la distancia, se le coloca mascarilla, se la abriga y se la saca a dar una vuelta a la manzana por la mañana y otra por la tarde a la luz del sol, se le está aumentando la calidad de vida, estamos disminuyendo la posibilidad de conflicto, estamos aumentando su calidad. Y con esto cierro el comentario. Cuando hablamos del confinamiento estamos pensando en términos cuantitativos. Me parece que a esta altura ya tenemos que empezar a pensar en aspectos cualitativos, de calidad de vida. Clarísimo, Diego. Muy claro. Bueno, te queremos agradecer. No sé, Gaby, ¿por ahí? Sí, también, Diego, gracias, sabemos que estás muy ocupado, muy requerido por los medios, porque sos muy claro, muy específico, y te agradecemos este contacto con No es un día cualquiera en Radio Mitre. Muchas gracias. Gaby, Mariana, Gustavo, un gusto enorme, un abrazo muy fuerte y ojalá pronto podamos vernos por esa gran ciudad. Ojalá. Te digo lo mismo que a Eduardo Lázaro, y cuando estés por acá te queremos en el estudio. Un gusto enorme, va a ser un placer. Gracias. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Gracias. El doctor Diego Bernardini. Nos estabas escuchando. Ahora te escuchamos a vos. Porque no es un día cualquiera. 486-4141